Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Love Senior 2 de 4 basados en el libro. Un fuerte clamor resonó en toda la cafetería, incluso si los estudiantes de último año y los de segundo año se habían juntado para que los más jóvenes pudieran encontrarlos mucho más fácilmente, obtener las firmas, bueno, no serían tan fáciles de obtener ni siquiera en ese lugar. Cuando Hyosa y Waran entraron a la cafetería, se encontraron con muchos de los más jóvenes que actuaban de manera extraña. Por ejemplo, habían quienes hablaban con botes de basura o bailaban de manera extraña y tan creativas como podían ser. Algunos de los jóvenes eran objetos de terribles burlas antes de poder conseguir sus firmas. Por fin llegaron. Hemos estado esperando demasiado, dijo Lada, una de las amigas del grupo a manera de saludo cuando las vio. Lada era una mujer que tenía una cara bonita. Era pequeña, blanca, airada, con una boca y nariz pequeña. Al principio, Hyosa a menudo miraba en secreto a Lada. Bueno, a ella le gusta mirar a las mujeres hermosas. Era una delicia para la vista, pero cuando se conocieron un poco más y se volvieron cercanas comenzando a ser parte del mismo grupo de amigas, la belleza y la ternura que solían haber desapareció dejando sola a una mujer de rostro pálido que estaba loca por los cosméticos. Tal vez era que se había vuelto cercanas que la belleza del hada había desaparecido. ¿Cuál era la razón? Bueno, esa belleza era la diosa del desorden. Su habitación siempre estaba tan desordenada que parecía un nido de ratas. Ustedes son solo un grupo de seniors malvadas de segundo año. No pretendían que se reunieran aquí para que pudieran obtener firmas más fácilmente los chicos de primer año. Ustedes lo hicieron para burlarse de ellos, dijo Hyosa, mirando al estudiante de primer año haciendo extraños bailes alrededor de la cafetería. Arrastró una silla y se sentó al lado de su hermosa amiga, quien escuchó sus palabras con indiferencia. ¿A dónde fueron Tila y Hubdi? Waran se giró para preguntar a su amiga Lada quién había llegado primero. Están allá, haciendo que los más jóvenes hagan el baile del pollo en el escenario. Lada sintió con la cabeza hacia el escenario de la cafetería. Tida era amiga del grupo de Hyosa. Era algo así como su madre en la universidad. Tenía una actitud ordenada y le gustaba quejarse mucho. Pero no importa cómo los viera, la chica siempre era débil cuando se trataba de Hyosa. Hyosa era la única persona a la que Tilda complacía haciendo que ésta no pudiera evitar sentir un poco orgullosa de su historia. Tida había sido votada por sus compañeros de regulación para convertirse en la perfecta en las actividades de su facultad. Esto era probablemente por su rostro afilado con gafas de montura roja que oscurecían los ojos feroces en las cuencas de sus ojos. Ella era definitivamente hermosa y era por eso que los jóvenes tenían tanto miedo de Tida cuando sacudía la cabeza. También tenía la piel blanca rosada como los tailandeses de ascendencia china, pero en realidad no lo era. Hyosa sentía envidia por la forma tan bonita de sus ojos. Estaba tan triste. Hip, otra de las amigas del grupo, era la más graciosa. No parecía alguien que pudiera ser una buena estudiante. ¿Por qué? Ella era la diosa de las actividades del grupo. Si hubiera alguna actividad que hacer, ella estaría lista, pero en el último semestre acababa de obtener 5 calificaciones A seguidas. ¡Qué niña tan rara! ¿En qué momento se toma el tiempo para leer los libros?